Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros la doctora Tania Orihuela, representante de la Juntilla para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre las diferencias entre la violencia escolar y el bullying. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que les responderemos en vivo. Buenos días, doctora Tania. Buenos días, Roxana. Un gusto estar en este espacio. Doctora, en marzo de este año los colegios públicos y privados han retornado a las clases presenciales y esta modalidad nuevamente ha traído consigo la problemática de la violencia en el entorno escolar. Para iniciar, explíquenos cuál es la diferencia entre el bullying y la violencia escolar y cuáles son sus características. Gracias por la pregunta, Roxana. Sí es importante hacer la diferenciación porque se confunde, ¿no? Muchas veces oímos entre personas adultas o entre personal docente que están, coloquialmente dicen, me están bulleando, ¿no? Pero el bullying o acoso entre estudiantes justamente se da solamente entre estudiantes y es un tipo de violencia que se da en el entorno escolar, en las escuelas, ¿no? Es toda forma de hostigamiento o de intimidación cometido por cualquier medio, ¿no? Incluyendo los medios electrónicos, virtuales, telefónicos, ¿no es cierto? Ahora con la conectividad que se ha dado durante esta pandemia, u otros medios análogos, ¿no? Similares. Tiene características que hay que tomar en cuenta para poder diferenciarlo de la violencia escolar, ¿no? Es un tipo de violencia, como decía, que se presenta a través de comportamientos intencionales, ¿no? Hay una voluntad de intimidar, de hostigar, de acosar, ¿no? Y esto también se manifiesta mediante el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, sea física, psicológica o también de tipo sexual. Otra característica es que es cometido contra un estudiante, ¿no? De forma, pero frecuente, repetitiva, sistemática, como se dice, hay una continuidad del tiempo. No se trata de un hecho esporádico o aislado, ¿no? Que ocurre una sola vez, ¿no? Que puede ser un incidente que se da propio de la interacción entre los escolares, ¿no? Sino que esto es sistemático, es de forma repetitiva, ¿no? Ya sea por parte de uno o varios estudiantes también contra un o una estudiante. La otra característica es que esta actitud intencional, ¿no? Que tiene voluntad, causa intimidación, causa exclusión, hay una intención de dañar en este caso al estudiante víctima, ¿no? Mediante el menoscabo, el menosprecio, se busca disminuir su autoestima, ¿no es cierto? Y por supuesto eso afecta la dignidad del estudiante y su derecho a disfrutar de una educación libre de todo tipo de violencia. Eso por un lado. Hay una situación de abuso de poder de un estudiante o grupo de estudiantes con respecto a otro, ¿no? Y si tiene características también o condiciones, por ejemplo, de discapacidad, de migración y otro, también eso incrementa, ¿no es cierto?, su situación de vulnerabilidad. En cambio, la violencia escolar se refiere a todo acto o conducta de violencia contra un niño o adolescente que ocurre en una escuela, en una institución educativa, en sus inmediaciones, pero también en el trayecto de la escuela al hogar, ¿no? Y en el que los involucrados, por supuesto, son integrantes de una institución educativa, independientemente si pertenecen o no a la misma escuela. ¿Cuáles son las características que se pueden dar, ¿no? Las manifestaciones que se pueden dar en este tipo de violencia escolar? Pues son de violencia física, de violencia psicológica y de violencia sexual también, ¿no? Violencia física es una conducta que causa un daño, busca causar un daño a la integridad corporal, física e inclusive a la salud. La violencia psicológica, que se puede producir por acción u omisión, que puede causar o incluso ocasionar un daño de tipo psicológico, emocional. Y la violencia sexual, por su mismo nombre, tiene características de índole sexual, es propiciado por un adulto o también por una persona menor de edad, ¿no? Como puede ser un adolescente para su satisfacción. Esos son los alcances por ahora. Ahora que ya tenemos claras las diferencias entre violencia escolar y el bullying, ¿se tiene un registro específico de cuántos casos se han presentado a nivel nacional en lo que va de este año y en qué regiones se tiene mayor incidencia? ¿Y para qué sirve este dicho registro, no?
Sí, efectivamente, tenemos un registro oficial de estos casos que se reportan en un sistema, un portal virtual que ha sido creado por el Ministerio de Educación, ¿no? Es el sistema especializado de atención, o perdón, de reporte de casos de violencia escolar, denominado CICB, ¿no? Conocido como CICB, ha sido diseñado virtualmente por el Ministerio de Educación. Los casos que están consignados en esta plataforma virtual de enero a abril, por ejemplo, de este año, son 874, ¿no? De estos casos, por ejemplo, violencia física se dan en 389 casos, violencia psicológica en 322 y violencia sexual también en 163, ¿no? Aparte, también esta plataforma permite identificar el tipo de agresor, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, de la cifra que acabo de dar de los 874, se ha identificado, por ejemplo, que 490 son reportes de agresiones que se han dado entre escolares, entre estudiantes, entre pares. Y también, lamentablemente, hay 384 casos reportados de agresión, pero que proviene del personal de la institución educativa hacia los o las estudiantes, ¿no? Sobre las regiones que actualmente están reportando mayor número de casos reportados, están Lima, metropolitana, con 300 casos, 307 casos, le sigue Cusco con 56, Piura con 44 y San Martín también, ¿no? Como para dar un ejemplo. Pero hay que tener mucho cuidado con la lectura de estas cifras, ¿no? Por ejemplo, uno diría que la violencia se da más en Lima. Lo que pasa es que en Lima congrega el mayor número de instituciones educativas implementadas, ¿no? Y en el caso de regiones que tienen mucho menor cifra, no significa que no suceda, ¿no? La violencia de tipo escolar, el bullying y demás, sino que puede ser porque hay un desconocimiento de las normas que obligan a que cualquier tipo de violencia que ocurra en la escuela tienen que ser necesariamente registrados, ¿no? Entonces hay desconocimiento de la normativa, falta actualizarse, o también puede suceder que las escuelas donde están ocurriendo algún tipo de violencia escolar estén ubicadas en zonas inaccesibles geográficamente, ¿no? Donde hay fallas en la conectividad o esta es muy deficiente, ¿no es cierto? Entonces no se cumple con el reporte oportuno o en todo caso no se hace por diferentes motivos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales donde el docente tiene que trasladarse a la zona urbana a poder registrar, entonces eso implica tiempo, desplazamiento y en fin. Entonces hay una serie de factores que impiden, ¿no? Por eso que hay que ser mucho, estas cifras, si bien son indicadores de que está sucediendo violencia, cuando hay, no se deben limitar a que si hay poca cifra, bueno, se considere de que no está pasando nada, sino por el contrario, ¿no? Activar mecanismos de prevención, incluso si no ocurre nada, bueno, cómo prevenir, cómo seguir mejorando el clima escolar, se pueden adoptar otro tipo de medidas, ¿no? Sobre el registro también es bueno, voy a aprovechar para poder señalar lo siguiente, ¿no? Una vez que ocurre un hecho de violencia en una institución educativa, se tiene que registrar no solo en el CICB, sino también en la propia institución educativa a través de un libro de registro de incidencias, ¿no? Este libro de incidencias es un documento específico para ese propósito, ¿no es cierto?, de los casos o hechos que se dan en la escuela, y se registra tanto la violencia que se da entre estudiantes como también aquella que proviene del personal de la institución educativa, ¿no? Sean directivos, sean docentes, sea personal auxiliar o administrativo, ¿no? Ahí se anotan los hechos, pero también no solamente los hechos, ¿no? Sino los pasos que está siguiendo la institución educativa para poder atender ese caso, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué medidas ha adoptado con los padres, con los estudiantes? ¿Qué medidas de protección? Todo eso se tiene que detallar en el libro de incidencias y es obligatorio contar con ese documento. El director es el responsable de este documento, ¿no? Pero puede designar a un responsable, en su lugar es el responsable de la convivencia escolar, ¿no es cierto?, que también puede ejercer esta labor, ¿no? Este documento es parte del acervo documentario de toda escuela y la información que contiene siempre tiene que ser muy cuidadoso en utilizarse porque es confidencial y reservada, ¿no? Por los hechos, por todas las implicaciones que tiene un hecho de violencia hacia los estudiantes. Sobre el registro del CICB, como decía, se reportan estos casos en esta plataforma del Ministerio de Educación y es útil ¿para qué? Para el seguimiento, ¿no?, que hace la propia unidad de gestión educativa local a las escuelas, ¿no?, para ver si ya iniciaron el procedimiento de atención, si están investigando, ¿no?, si están derivando para una atención más especializada o de investigación.
dependiendo del caso concreto, ¿no? Y también el Ministerio de Educación hace un seguimiento a estos casos, ¿no? Para que estos se cumplan con todas las etapas de investigación de una atención adecuada para fines de orientación y también incluso de derivación a otros servicios que pertenecen a otros sectores, ¿no? Distintos al Ministerio de Educación, pero que brindan protección y atención ante casos de violencia hacia niños y adolescentes, ¿no? Eso es por parte del CICB. Además, el CICB la información del CICB también es valioso porque nos permite tener, ¿no? Si uno entra a la página web, les invito a entrar también a esta página web, donde está consignado el CICB, nos permite acceder a información actualizada sobre la situación de la violencia en las regiones, ¿no? Desde Lima Metropolitana hasta Tacna, ¿no? Hay diferenciado incluso por tipo de infractor, por nivel educativo, los subtipos de violencia también, ¿cierto? Y al igual que la información que se tiene que plasmar en el libro de registro de incidencias de las escuelas, esta información también es reservada y confidencial, ¿no? Para garantizar un adecuado tratamiento del caso, un tratamiento respetuoso de los datos, ¿no es cierto?, de los estudiantes o las personas involucradas. También es importante porque esta data permite o contribuye a evitar, por ejemplo, que se recontrate a personal de instituciones educativas que ya han sido sancionados tanto en la vía administrativa como judicial, ¿no? Por agresiones o por violencia cometida contra los estudiantes. De lo explicado se entiende que la violencia escolar también se presenta en el personal de la institución educativa hacia los estudiantes. ¿Estos casos también se registran? Así es, sí. Vuelvo a reiterar que se registran tanto en la misma escuela a través del libro de registro de incidencias como también en el CICB, ¿no? Y dan lugar justamente a una serie de procedimientos de investigación, ¿no? Digamos que se tratara de un caso de violencia sexual de un personal de una escuela o un estudiante o una estudiante, entonces, por ejemplo, va a permitir que se aplique una medida de protección al estudiante, ¿no? Como la separación preventiva, por ejemplo, del docente, ¿no? De la institución educativa mientras se realiza la investigación, ¿no? Entonces, esto necesariamente tiene que ser registrado. ¿Y dónde está dispuesto, no? Pueden decir, pero bueno, ¿quién lo ordena? ¿Dónde está señalado, no? Si es que no se conoce la normativa. Está señalado en el Decreto Supremo 004 del año 2018, aprobado por el Ministerio de Educación, que aprueba los lineamientos de convivencia escolar, también la prevención y atención de la violencia hacia niños y adolescentes. Y también en la resolución ministerial 274 del año 2020, fue dado en medio de la pandemia, que actualiza los protocolos de atención de casos de violencia escolar, ¿no? Que también están contenidos en el Decreto Supremo que acabo de mencionar. ¿Y por qué los actualiza? Porque justamente debido a la pandemia se dio la educación a distancia o remota, ¿no? Y eso no implicó que no se diera la violencia hacia los estudiantes o entre estudiantes, ¿no? También, por supuesto, que se dio porque producto de la interacción diaria, por supuesto, ¿no? Más toda esta carga emocional que todos hemos tenido, y de ello no escapan, por supuesto, los niños y adolescentes, por supuesto que ha producido también problemas, ¿no? En la interacción, en las clases virtuales, ya sea entre los pares o también entre el personal y los estudiantes. Entonces, eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, ha meritado de que ese protocolo, ¿no es cierto?, que se había dado solamente para la educación presencial, sea actualizado para también su aplicación a la educación remota, ¿no? Y ahí, por supuesto, están considerados, por supuesto, también los casos de violencia proveniente del personal de las instituciones educativas, ¿no? Esto mediante estos protocolos que son específicos justamente por tipo de la persona que agrede, ¿no? Si es estudiantes, en este caso sí también son docentes, directores o personal, otro tipo de personal de la institución educativa. Doctora, ¿cuál es el procedimiento para atender casos de violencia escolar y quiénes son los encargados de ponerlo en práctica? Una vez que en una institución educativa se toma conocimiento de un hecho de violencia, de un incidente de violencia, se tiene que registrar en estos dos instrumentos, ¿no? En el libro de registro de incidencias a nivel del colegio y en el CICB, ¿no es cierto?, en la plataforma virtual que está a disposición por parte del Ministerio de Educación.
Estos registros van a dar lugar también a una serie de medidas de atención y seguimiento, ¿no? Para la atención del determinado tipo de violencia, ¿no? Mediante los siguientes procedimientos, ¿no? Iniciando por la acción, la derivación, el seguimiento y el cierre, ¿no? Porque no basta que se conozca el caso, ¿no? ¿Qué cosa más que hay que hacer, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de violencia que se ha producido, ¿no? Entonces, la acción, por ejemplo, va a implicar que se adopten medidas por la escuela o el colegio para atender los casos de manera oportuna, ¿no? Los que se detecten y proteger sobre todo a los niños, niñas o adolescentes involucrados, ¿no? De acuerdo al caso. La derivación, ¿no? Porque hay aspectos que no lo va a poder ver la escuela, ¿no? Porque no, por ejemplo, no es una posta de salud, ¿no es cierto? No es un centro de emergencia mujer, no es una fiscalía, no es una comisaría. Entonces lo va a derivar y se trata de la comunicación que va a realizar, en este caso, el director o el responsable de convivencia con un servicio externo a la institución educativa que sea especializado para la protección o la atención de la violencia hacia los niños, las niñas o adolescentes, ¿no? O también para el traslado de los estudiantes involucrados, ¿no es cierto?, al servicio especializado, ¿no? De acuerdo al caso también, digamos que es violencia sexual o violencia física, ¿no es cierto? Será pues el traslado a un establecimiento de salud. Luego es el seguimiento, ¿no? Hay que seguir, no basta con derivarlo y bueno, se olvidaron del caso. ¿Qué más? ¿Qué está pasando con el estudiante, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con su atención externa o interna? ¿Cómo se le está apoyando, ¿no? Entonces, el seguimiento es un acompañamiento y implica también una supervisión para asegurar el bienestar de todos los estudiantes involucrados, ¿no? Va a implicar, por ejemplo, acompañamiento pedagógico, soporte emocional o de otra naturaleza, ¿no? Así como también que se restaure el clima escolar afectado por el hecho de violencia, ¿no? Cuando sucede, muchas veces trasciende, entonces, por ejemplo, el clima del aula, ¿no?, que iba de manera armoniosa, por ejemplo, se perturba. Entonces, ¿cómo hay que abordar eso? Se hace a través de un seguimiento, ¿no? Y sobre todo que se asegure el cese de la violencia, ¿no? Que ya no siga, que ya no prosiga ese tipo de violencia. Y finalmente el cierre ya es cuando culmina esa tensión, ¿no es cierto?, que se ha dado, y cuando se han cumplido todos estos pasos previos, ¿no? La acción, la derivación, ¿no es cierto?, para ya culminar con el cierre, ¿no? Porque no, como reitero, no basta que se enteren del caso y omitan realizar un cúmulo de obligaciones para garantizar el bienestar y protección del estudiante, ¿no? Esto implica, este cierre, implica que una vez ya realizadas estas etapas previas, también se garantice la continuidad escolar del estudiante, ¿no? Él prosiga con su escolaridad, con sus aprendizajes, con su interacción con sus compañeros, con sus maestros, y en fin, ¿no? Todos los demás integrantes de la comunidad educativa, y sobre todo que se sienta protegido, ¿no? Acogido y respetado en su integridad en la escuela o institución educativa, ¿no? Todos estos pasos se dan también en el contexto de los protocolos que señalo que han sido aprobados por el Ministerio de Educación mediante las normas también señaladas, tanto en el 2018 y publicadas, en 2018 y el 2020, y que son 6 protocolos, ¿no? 6 protocolos. Es de acuerdo al tipo también de la persona que lo comete, también han sido diseñados tomando en cuenta ese tipo de diferenciación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el protocolo 1, se trata de violencia psicológica y física sin lesiones. El segundo protocolo es el de violencia sexual y física con lesiones. Esto para el caso de la violencia que se produce entre estudiantes. El tercer protocolo es de violencia psicológica, el cuarto de violencia física, el quinto de violencia sexual, y esto es cuando se aplica para casos de violencia cometidos por personal de la institución educativa hacia estudiantes. Y el sexto protocolo es de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Para atención de este tipo de hechos, pero cuando se producen contra un estudiante, pero en su entorno familiar, por algún miembro de su familia, de su hogar. ¿Ya? Entonces son 6 protocolos que es obligatorio aplicar y cumplir y llevar a cabo, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no es cierto?, de la víctima y de la persona que también ha cometido este tipo de violencia,
¿no? Y son de obligatorio cumplimiento, tanto para instituciones educativas públicas como privadas, ¿no? No solamente es para el sector público, sino también para las instituciones educativas privadas. Así también lo establece textualmente la normativa que acabo de señalar, ¿no? Las personas que están encargadas de poner en práctica o de ejecutar estos protocolos, pues son empezando por el director o la directora de la escuela, y también el responsable de convivencia escolar designado por el director, ¿no? Ellos son parte de un comité de gestión de bienestar de la institución educativa, lo que antes se conocía como el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, ¿no? Entonces ellos, este comité justamente asegura, garantiza, adopta medidas para la convivencia escolar libre de violencia, para prevenir y atender también los casos de violencia que puedan ocurrir, ¿no? Ellos también coordinan con las autoridades competentes, tanto la Policía Nacional, la Fiscalía y otras, ¿no es cierto?, para el acceso del estudiante o de su familiar, por ejemplo, cuando ocurre el caso, para la atención especializada adecuada, ¿no? Doctora, en concreto, ¿qué medidas de prevención deben realizarse en los colegios para evitar la violencia escolar? Son varias medidas que también están establecidas en esta normativa, ¿no? Y es bueno prevenir. Lo ideal es que de verdad que no ocurra ningún tipo de violencia, ¿no? Hay que prevenir y hay que hacerlo de manera constante, ¿no? Cuando ocurre el caso, todos se activan, todos los mecanismos, se piden las ayudas, no. Hay que prevenir, ¿no? Si no ocurre, enhorabuena, pero hay que prevenir, hay que informar a los estudiantes, a los padres de familia, a todos los actores de la comunidad educativa, ¿no? Lo primero, por ejemplo, que establece la norma es contar con un comité de gestión de bienestar, ¿no? Lo que decía el comité, lo que antes se llamaba como comité de tutoría y orientación educativa, ¿no? Este es un órgano importante porque es responsable, como decía, de gestionar, ¿no? O garantizar la convivencia escolar libre de violencia. Lo integra, por supuesto, el director, un representante de él también, que la designe, perdón, un representante de los docentes, del personal auxiliar, personal administrativo, el psicólogo o la psicóloga si es que el colegio cuenta con ella, o algún otro miembro también, y por supuesto los estudiantes, ¿no? También un representante de los estudiantes, porque hay que escuchar su voz, su opinión, son ellos los que alertan incluso, ¿no?, sobre los riesgos que se están produciendo, sobre los incidentes. Entonces, es importante que ellos también integren este comité de gestión de bienestar. Todos estos miembros deben conocer estos protocolos, ¿no? Deben conocer en qué consiste la acción, el cierre, el seguimiento, la derivación, justamente para que se activen al momento de que ocurre, por ejemplo, que ocurra un hecho de violencia, ¿no? Ellos también se encargan de liderar la creación, la actualización y la validación de normas de convivencia, ¿no? Así como en el hogar tenemos normas de convivencia, ¿no? Desde el saludo, quién se hace cargo del lavado de la ropa, de la limpieza, quién se hace cargo de los pagos, en fin. En una institución educativa es lo mismo, ¿no? Nos organizamos, ¿no es cierto?, para que asumamos diversas responsabilidades, diversas funciones, y todo en un clima amigable, ¿no? Donde ya están establecidas determinadas reglas de respeto, ¿no es cierto?, de educación, de sana convivencia. Entonces, este comité justamente se encarga de implementar, de garantizar de que se diseñen esas normas y se cumplan esas normas de convivencia escolar. También, como decía, se debe designar un responsable de la convivencia en la institución educativa, porque el personal directivo también realiza una labor de gestión administrativa y de otra índole, ¿no es cierto? Y es necesario que haya este tipo de personal que se haga cargo de garantizar esta convivencia libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, lo que se señala la norma, señala que es ideal, ¿no? Es recomendable que exista un responsable de convivencia por cada nivel educativo, ¿no? Inicial, primaria, secundaria. Eso sobre todo cuando la escuela tiene diversos turnos, ¿no? El turno de mañana, de tarde, entonces es mejor que tenga varios responsables de la convivencia escolar. Luego también contar con las normas de convivencia que ya había señalado, ¿no? Pero estas normas de convivencia tienen que ser consensuadas con todos los miembros de la comunidad educativa, no solamente creadas entre el director y algunos docentes o el responsable de la convivencia escolar,
¿no? Sino ser participativas, ¿no es cierto?, en un contexto participativo que cuente con los aportes de los estudiantes, de los padres de familia, de otro personal también que pudiera estar detectando algún incidente, alguna amenaza a la armonía de la escuela. Ya, doctora, continuamos con las preguntas. Tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Tenemos la pregunta de Samir Valverde. Pregunta, ¿cuáles son los principales signos de alarma que los padres deberían de tener en cuenta para advertir un caso de bullying en sus hijos? Sí, eso es importante, ¿no? No solo por los padres, sino también por el personal docente, ¿no? Por ejemplo, cuando está retraído, cuando falta mucho, cuando cambia de comportamiento repentinamente, ¿no? Actividades con las cuales él solía, por ejemplo, tener mucho interés, ya no los tiene, ¿no? Cuando se retrae, puede tartamudear, ¿no? De lo que era un estudiante participativo, ya cambia su actitud, ¿no? Hay temor, hay retraimiento, baja también en su rendimiento escolar, ¿no? Entonces son signos que deben ser identificados, ¿no? Tanto en el hogar como también en la institución educativa a través de los docentes, ¿no? Estar atento al comportamiento, a la conducta de sus estudiantes, de sus alumnos. Tenemos otra pregunta de Ana María Mariátegui. ¿Qué hacer si mi hijo es víctima de violencia por parte de un compañero? Sí, bueno, podría ser, puede ser un incidente, ¿no es cierto?, aislado, ¿no es cierto?, de una sola vez, pero también podría ser lo que hemos explicado como bullying, ¿no?, o acoso escolar.
Entonces ahí hay que tomar medidas de tipo correctivo, ¿no? Cuando ya se han investigado, ¿no es cierto?, de medio correctivo, para poder concienciar, en este caso, a los estudiantes involucrados, en este caso al que ha cometido el acto, ¿no es cierto?, de que reflexione sobre su comportamiento, ¿no?, sobre su actitud, por qué está agrediendo. Y también, por supuesto, ayudar, ¿no es cierto?, conversar con los padres para ver de repente que este hecho puede ser una manifestación de algún tipo de situación que está afectando al estudiante en el hogar y se está expresando, manifestando en la institución educativa, ¿no? Entonces hay que tomar medidas de correctivas, pero no en el sentido de castigo, de disciplina, de punición, sino más bien de reflexión, de concienciación, de otras formas, ¿no es cierto?, alternativas y adecuadas a la edad del estudiante para que ellos reflexionen sobre las consecuencias de su acto, ¿no? De esto que está ocasionando, ellos pues, de repente no tienen, no se están dando cuenta del daño que intencionalmente se le está haciendo a otro compañero, ¿no? Esto, por una parte, pero por otra parte, en el caso ya del estudiante víctima, por supuesto, darle el apoyo psicológico de requerirse, ¿no es cierto? Eso a través de un apoyo externo, porque en las instituciones educativas no dan el tratamiento psicológico, ¿no? El psicólogo tiene otra función. Y también por parte de los docentes, algún tipo de acompañamiento, soporte emocional, ¿no es cierto?, para contribuir a que este estudiante permanezca, se sienta respaldado, contribuye a aumentar su autoestima, ¿no? Interactúe mucho mejor, ¿no? Con diversas actividades también, ¿no? Ahí, por ejemplo, señalaba como la prevención y también va en la línea de lo que se ha preguntado, por ejemplo, hacer actividades de tipo grupal, ¿no? Muchas veces los estudiantes no se conocen, ¿no? Inclusive están en el mismo grado, ¿no? Hay diversas secciones y no se conocen. Entonces, actividades grupales, concursos, actividades, lo que se llaman las actividades florales, donde ellos interactúen, se conozcan, se aprendan a respetar también la diversidad, las características, ¿no? No hay un estudiante típico que tenga un solo comportamiento, una sola forma de pensar. Entonces, estas actividades, ¿no es cierto?, ayudan justamente a contribuir a que no ocurran este tipo de actos, pero hay que actuar, ¿no? Ante un caso de violencia entre estudiantes hay que actuar mediante diversas estrategias y entre estas medidas de protección, por supuesto, al estudiante que ya está siendo agredido, pero también medidas de tipo correctivo, pero no en el sentido de sanción, punición, de expulsión, sino más bien, ¿no es cierto?, de reflexión, de que el propio estudiante, ¿no es cierto?, conscientemente conozca las consecuencias, reflexiones sobre su propio actuar, esto a través también de las sesiones de tutoría y orientación educativa que también se dan en las escuelas. Doctora, tenemos otra pregunta de Carolina Bonilla. ¿Qué atención o apoyo se debe dar a un estudiante que realiza el bullying, ya que ese niño también necesita atención psicológica, quizás en su entorno está acostumbrado a esas conductas? Sí, es lo que decía hace un instante, ¿no? También brindar apoyo, porque es un estudiante, es una persona menor de edad en edad de desarrollo, en la etapa de desarrollo. Entonces hay que ver también, no solamente juzgar el hecho, ¿no? O catalogarlo como el agresor, ¿no? Sino hay que ver por qué se está portando de esa manera, por qué está teniendo ese comportamiento. De repente era un estudiante modelo y de pronto, ¿no es cierto?, está agrediendo a otros. ¿Qué está ocurriendo en el hogar? O de repente no es en el hogar, es su entorno social o comunitario, ¿no? Para que, de acuerdo a eso, a las investigaciones, ¿no es cierto?, adecuadas, por supuesto, de acuerdo a los protocolos que señalo, se haga también la derivación, ¿no? O se oriente, en este caso, el director a la madre, de que busque el apoyo psicológico, de repente con el apoyo del centro de salud mental comunitario más cercano, ¿no es cierto? Y también se le apoye también en la propia escuela, ¿no? Aquí la convivencia escolar sin violencia ya cambió el esquema de punición, de castigo, de rechazo, de la ley del hielo, esas prácticas ya no se aplican, ¿no? Son otras más que se centran en el estudiante, que está en una etapa de desarrollo, en esta etapa de formación, y hay que ayudarlo. Doctora, tenemos otra pregunta de Alberto Solano. ¿En los colegios particulares se deben contar y cumplir con los mismos protocolos en casos de violencia escolar o bullying?
Es decir, se debe tener un cuaderno de incidencias para reportar a la plataforma del Minedu estos casos específicos. Sí, estas normas que he mencionado, el Decreto Supremo 004 del 2018 y la Resolución Ministerial 274, aprobada el 2020 por ambos por el Ministerio de Educación, son de obligatorio cumplimiento por instituciones educativas, tanto públicas y privadas, ¿no? Tienen que implementar lo mismo, tienen que registrar, inscribirse en el CICB y registrar los casos, tanto si ocurren entre pares o estudiantes, como también se ocurre del personal hacia los estudiantes. Es de obligatorio cumplimiento, ¿no? No se trata de que porque es colegio privado están excluidos. Las leyes son para todos en general, ¿no? Y más si están establecidas expresamente. Tenemos otra pregunta de Astrid Rosales. ¿Se ha presentado casos de violencia escolar en clases virtuales luego de haber pasado 2 años en clases remotas? Es un espacio en donde también se presentan violencias y es más difícil controlarlo. Sí, durante la educación remota, como decía también, ¿no es cierto?, producto de la interacción, ahora mismo estamos interactuando, ¿no? Yo a través respondiendo estas preguntas y ustedes escuchando. Entonces sí se puede dar un acoso en la vía virtual también, ¿no es cierto? Un acoso, un tipo de violencia psicológica, por ejemplo. Y sí se han presentado casos reportados de violencia durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó, por ejemplo, acá voy a leer los datos. Por ejemplo, en 2020, ¿no es cierto?, que ya estábamos ya en plena pandemia, se presentaron 756 casos, ¿no es cierto?, entre escolares y también por parte del personal de la institución educativa, ¿no? Entre escolares, por ejemplo, 279 casos, y del personal de la institución educativa hacia estudiantes, 476 casos. El 2021, que también, ¿no es cierto?, estábamos en plena pandemia, 776 casos también reportados en la plataforma CICB, ¿no? De los 770, 310 fueron entre escolares y también 460 por personal de la institución educativa hacia los estudiantes, ¿no? Entonces sí se han presentado casos de acoso escolar, ¿no es cierto?, a través de medios telefónicos u otros formatos, ¿no es cierto?, que la tecnología nos permite contar, sobre todo en estos tiempos donde la virtualidad es muy necesaria, ¿no?, mientras se lucha contra los efectos de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, doctoras. Han sido todas las preguntas. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy y será hasta la próxima. Gracias, muy amable.